están excelentemente trabajados acerca de personajes que son unos muertos de hambre, que han sido abandonados por la alegría de vivir. Y así, por ejemplo, más allá de la esperanza, el tercer cuento, el escritor tiene que esperar la muerte para que su obra se pueda hacer conocida. ¿Sí? Hay también un buen manejo del narrador. El narrador es quien relata la historia, ficcional por supuesto, porque los cuentos no pertenecen a la realidad, ¿sí? Son invenciones, claro está. Por eso se llama ficción, ¿no? La literatura trata sobre ficciones que pueden tener, por supuesto, un punto de partida de la realidad, pero hay que juzgar como ficciones. Entonces, la realidad al interior, en la vida de los personajes al interior del libro, se ve avasallada por sucesos de la irrealidad. O sea, tenemos primero la muerte en la vida en la muerte, y ahora tenemos, segundo, la realidad que alcanza signos de irrealidad y la irrealidad que alcanza signos de realidad. Eso no lo puede hacer pues cualquier autor. Se requiere que el autor sea formado por las lecturas para enfocar aspectos trascendentes, lo que se refiere a la vida de los miserables en su lucha por subsistir o que esperan ansiosos la muerte. Y entonces Abraham Prudencio destaca entre los autores de su generación. Existen abundantes cuentistas, ¿sí? Hay para todos los gustos, pero un intelectual, narrador y ensayista guaracino, Marcos Yauri Montero, se ha referido a estos escritores diciendo que se desenvuelve en medio de historias banales y superfluas que no logra trascender, que es la gran función de la literatura. Entonces, esas historias de fantasmas, de zombies, no aparecen acá, sino que se está buscando retratar lo que es el pensamiento peruano y el pensamiento latinoamericano, que no corresponde totalmente a la racionalidad, sino que tiene, el poblador peruano, latinoamericano, tiene una percepción mítica. Eso es pues que los muertos puedan estar en vida y que los muertos puedan llamar a los vivos y que los vivos en realidad no estén vivos, sino que están muertos. En suma, tenemos que decir que los cuentos ambientados en diferentes escenarios, no solamente un escenario cercano, como es Yungay, la terrible catástrofe de 1970, así se titula el cuento, 1970, sino que también están ubicados en Europa, ¿no? Cuentas pendientes está ubicado el libro en Francia, está en París. Y Prudencio destaca nítidamente por sobre cualquier otro autor de su generación. Está muy bien escrito y felicitaciones, Abraham. Muchas gracias. Vine al mundo con las manos vacías, descalzo lo dejo,
venir, partir. Dos sencillos sucesos que se entrelazaron, Cosam y Chiqui. Vivía sin destino ni rumbo alguno. Apenas tenía 14 años de edad, pero Abraham Prudencio se sentía así, desmotivado de la vida, hasta que un día un familiar lo llevó a una biblioteca comunal y todo cambió para este muchacho nacido en Yungay, Ancash. En ese ambiente de libros abarrotados, leyó por primera vez la novela La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Quedó impresionado, quedó impactado. Fascinado con esta obra española, pensó una y otra vez: quiero escribir historias similares, quiero dedicarme a la literatura. Entonces, una vez encontrado su vocación, tuvo que acabar sus estudios básicos y luego viajar hacia Lima, donde postularía la Facultad de Letras de San Marcos. Como en esos momentos él decía, cito: quería estudiar en esta universidad porque aquí es donde salieron renombrados escritores. Abraham Prudencio presentó sus libros en diferentes universidades, tanto nacionales como internacionales. En esta oportunidad está con nosotros, en su tierra natal Ancash, entregándonos su nuevo hijo. Nos dio esa noticia maravillosa un día antes de su cumpleaños y seguimos festejándolo hoy en día en estos momentos. Abraham Prudencio, Yungay, Ancash, Perú, 1979. Candidato a doctor en literatura, magíster en literatura general y comparada por la Universidad Sorbona, París, Francia. Licenciado en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado La vida no vale nada, Relatos, 2005. El día de mi suerte, novela, 2006. Hojas de otoño, novela, 2009. Atahualpa el Inca que nunca muere, ensayo, 2011. Y ella soñaba con el mar, novela, 2012. Ha sido conferencista sobre literatura peruana en las universidades Paul Valéry, Complutense de Madrid y en la Escuela Normal Superior de París. Ha ejercido la docencia universitaria tanto en el Perú como en Francia. Asimismo colabora en diversos medios literarios. El 2008 resultó finalista del Premio Internacional Juan Rulfo. Sin más preámbulos, recibamos con fuertes aplausos a nuestro escritor argentino Abraham Prudencio. Muy buenas noches, profesor Segundo Castro, profesor Vidal, Guerrero. Gracias por estar presente en esta noche para mí muy importante, que me llena de felicidad, y sobre todo a ustedes, público generoso que se ha dado cita en esta noche. Como todos sabemos, no hay tiempo para lo más importante. Por esa razón, a mí me extraña que ustedes estén aquí. De haberlo sabido, quizá me hubiera esforzado un poco más, quizá hubiera escrito un poco mejor, pero yo les agradezco su presencia, de haber venido. Quizá lo que más nos mueve, y quizá a ustedes también, y a mí me alegra mucho que ustedes puedan compartir esta noche esta obra que fue, que nació desde la sinceridad, nació desde el compromiso, como dice el texto, porque la literatura o la creación en sí quizá es lo que nos va a distinguir de los animales, por decirlo así, y nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de degustar de la estética, de gustar de lo bello, como decía Aristóteles, ¿cierto? Entonces, para mí es un placer que cada uno de ustedes venga leyendo, ojee el libro, se interese por el libro, porque eso ya es suficiente y dice algo de una sociedad tan decaída, tan venida a menos, ¿cierto? Entonces, para mí es muy... me siento de alguna manera en una situación controversial de darme con una realidad, por ejemplo, la peruana, bastante difícil,
Como ustedes de repente han escuchado, yo he vivido durante algún tiempo en Europa, donde la sociedad de alguna manera ya se ha desarrollado culturalmente, y regresar al Perú después de tiempo, lleno de ilusiones, lleno de esperanzas, y encontrarlo quizá peor como uno lo dejó, pues suscita en uno una sensación bastante frustrante. Pero todo ello puede ser de alguna manera superado cuando uno se dedica a su labor de una manera total, ¿cierto? Sin condiciones. Y para ello, siempre las personas que yo tuve la oportunidad de enseñar en las universidades, los jóvenes, así como ustedes, de instarles que el joven, por ser joven, tiene esa capacidad de soñar. Joven que no sueña, joven que no tiene ilusiones, joven que solamente se limita de repente a las cosas naturales de la sociedad o de su persona, pues no podría ir muy lejos. Nosotros tenemos la obligación, todos ustedes, de ser distintos, de ser mejores personas, de ser mejores estudiantes, de ser mejores padres, de ser mejores ciudadanos. Y ello nos va a ayudar bastante la literatura, porque la literatura es compromiso, la literatura es entrega, la literatura es pasión. Cuando uno lee un texto, cuando uno se acerca a un texto, menos en mi caso, siento que se tiene mucho que hacer. Nosotros tenemos como jóvenes esa responsabilidad, la responsabilidad para con nuestra sociedad. Entonces, parte de esa alegría, como les acabo de decir, es que cada persona, cada joven que yo veo con un libro, a mí me alienta bastante. Me alienta porque no todo está perdido. Y yo les voy a contar unas anécdotas, como bien lo dijo nuestro amigo Antolín Rodríguez. La literatura es una de las carreras quizá más difíciles, más ingratas. Uno puede apostar absolutamente todo y no obtener casi nada, por no decir nada. Pero cuando uno lo hace con vocación, con fe, sin esperar nada, pues se encuentra con cosas maravillosas como esta noche, ¿cierto? En que ustedes han venido, se han dado cita. Cuando uno escribe, no espera que se dé este momento. Nunca me imaginé, por ejemplo, que ustedes iban a estar aquí, menos rodeados de especialistas, de catedráticos como el profesor Segundo, como el profesor Vidal. Uno nunca se imagina esas cosas, porque uno después de todo lo hace como una especie de necesidad. La literatura debe ser eso. Y ustedes, en su carrera, cada uno en su carrera, en su área, debe tener esa vocación, esa fuerza de poder superar las adversidades. Y quizá ese es el mensaje de la literatura, es el mensaje de la creación. No nos puede impedir nada que una sociedad como la nuestra puede ser superada. Claro que puede ser superada. Y ustedes ahora tienen la oportunidad. Yo ahora que conozco un poco más a los jóvenes de Huaraz, me siento entusiasmado de ver jóvenes que vienen, que tratan de esforzarse, tratan de estudiar, tratan de superarse, y eso es bastante alentador. Y eso quizá es una experiencia personal, como se dijo. Yo quizá no estuviera aquí si no hubiera sido por Lazarillo de Tormes. Ese librito pequeño cambió mi vida. Cuando leí el Lazarillo de Tormes me convencí que yo también quería ser escritor. A partir de ese momento solamente soñaba con algún día escribir un libro y publicarlo, al menos escribirlo. Y era un sueño, y como todo sueño, completamente difícil, porque en mi medio pues era descabellado soñar con ser escritor, menos con publicar. Pero entonces fue así como
a base de esfuerzo, perseverancia, sale editado el primer libro que se titula Trágicamente la vida no vale nada. Porque en ese momento de la juventud, 16, 17 años, uno a veces no comprende a la sociedad, ¿cierto? No comprende. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno se da cuenta que hay imposibles, pero que todo imposible puede ser superado. Y eso es gracias a la literatura. Por esa razón, para mí me es difícil hablar de los cuentos, porque no nacieron de manera consciente. A mí me hubiera gustado detenerme un día y decir, bueno, esta sociedad, como lo dice el profesor Vidal, está en completa descomposición. Voy a retratar la historia de un niño que plasma esta realidad, este contexto. Pero no. Todos estos cuentos surgieron en París, cuando estaba estudiando la maestría, en las largas caminatas que tenía bajo la nieve, acompañado de amigos, recorriendo el borde del río Sena, diciendo qué podemos hacer por el Perú. Y había situaciones en que yo regresaba, como dicen allá en París, a una guardilla o a la chambre, a un cuarto, a la residencia, y allí venía imágenes. Por ejemplo, el primer cuento, Cuentas Pendientes, surge de algo muy anecdótico, casi sin importancia. Un día, la residencia, estaba por subir a mi habitación y de pronto me llama el conserje, la persona que cuida la residencia, y me dice, ya ha llegado un paquete. Y yo dije, pero ¿cómo me ha llegado un paquete si nadie me conoce? Y me dijo, esa caja te ha llegado esta mañana. Y en mi mente empezó a maquinar que en esa caja había armas, había cosas de alguna manera que me habían enviado, no sé quién. Y a partir de ese momento surge la historia del joven que se dedica al sicariato. Pero de esa pequeña anécdota, de la caja que me llega al número de mi residencia. 1970, de igual manera, de tanto haber visto videos o historias, pasajes de lo que ha acontecido en Yungay, surge la historia de quien cuenta es una persona que ya está muerta. Que ya está muerta. Y a partir de esa muerte, contar la historia, cómo se había dado la tragedia en Yungay. Y como le acabo de decir, así como esta historia, todas las historias parten de sucesos que acaso no son pensados, son inconscientes, son de una manera que de pronto uno, cual rayo, ¿cierto?, se me viene a la mente y digo, esto es una historia para un cuento, para un relato. Y es así como, de una manera inusual, estaba yo viviendo en Estrasburgo, la frontera con Alemania, y de pronto, como un rayo, me llega un reflejo de un poema. Y el poema, a partir de hace 3 años, se ha ido constituyendo hasta que ahora se ha formado casi un libro de poemas. Yo espero que la próxima nos pueda congregar, ahora no una novela, no un relato, no un libro de relatos, sino un poemario, una novela lógica. Hasta que de pronto un amigo mío, Freddy Figueroa Núñez, me dice, hermano, si tú tienes allí el libro, ¿qué te falta? Yo le digo, pues nada, solamente es una cuestión de coordinar y algunos asuntos banales. Y él me dice, si tú quieres, yo te apoyo, yo te ayudo, y empezamos a desempolvar los manuscritos, y es gracias a su apoyo, como al de mi amigo desaparecido Wilmer Díaz, que me alentaron, que me ayudaron, que me aconsejaron a continuar por este camino tan difícil, que gracias a ellos
estamos presentes esta noche. Yo quisiera agradecerles a todos ustedes haber venido. No he querido hablar mucho, ser consciente de la creación de este libro. La verdad que me atemoriza bastante saber cómo surgen los personajes, cómo se han dado. El profesor Segundo acaba de decir, detectar ciertas influencias de García Márquez. Puede que tenga la razón, pero fue de una manera inconsciente. Pero la idea, ¿no es cierto?, del joven, del escritor, es superar al maestro. Y ojalá vamos por ese camino, seguir escribiendo, seguir esforzándonos. Yo ya sé que de la literatura no voy a esperar absolutamente nada, y tampoco espero. Para mí lo más gratificante es estar esta noche junto con ustedes, compartiendo esta velada. Eso a mí, como escritor, me fortalece demasiado. Ustedes no saben cuánto. La gente, los que de alguna manera no quieren que esto salga, se sorprenderán, puesto que me basta una pequeña presencia, la presencia de ustedes, para fortalecerme, para seguir en este camino tan difícil. Yo les agradezco haber venido, y para mí esta noche será inolvidable haberlos visto, que estén presentes acompañándome esta noche. Yo les agradezco eternamente, y ojalá que más adelante podamos seguir en este camino, y la próxima sean ustedes que estén delante y nosotros sentados elogiando su participación. Muchas gracias. Aplausos para nuestro gran Prudencio.